Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por causa de nuestros pecados, Christ died for our sins, cuando Cristo murió por los pecados de nosotros en la cruz, su cuerpo fue sepultado y al tercer día ha sido resucitado su cuerpo y apareció durante un periodo de 40 días a muchos testigos. Luego, al final de ese periodo, saca a todos sus discípulos a las afueras de Jerusalén y le da la gran comisión. Y ahí tenemos nosotros Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16. Y les dice a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Predicad este anuncio: que yo, Cristo, he muerto por los pecados de las personas. Pablo dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Pablo lo dice en 1 Corintios 15, versículo 1 al 5. Entonces el Señor dice: el que creyere en el Evangelio y que, como resultado de haberlo creído con fe, le fuere sumergido al Espíritu Santo, al Espíritu de Cristo, es decir, fuere bautizado, el tal será salvo, y el que no creyere será condenado. Es decir, todos los que creen en Cristo, todos los que dicen creer en Cristo, tienen que creer esto, porque el Señor aquí está diciendo lo que da la salvación y lo que finalmente condena al infierno al ser humano. El que creyere en el Evangelio, en el anuncio de buena noticia de salvación, y que como resultado de haberlo creído con fe, a la tal persona le fuera sumergida, a la tal persona le fuera sumergido al Espíritu Santo, es decir, fuere bautizado espiritualmente, conforme a lo que Pablo dice a los Efesios. En Él, en Cristo, Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En Cristo, en Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, tiene que ser con fe, porque a Cristo hay que creerle con fe. Habiendo creído en el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en el evangelio, habiendo creído con fe que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras, habiendo creído en este anuncio, con fe, entonces fuisteis sellados, cada uno de los creyentes, sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención, el arrebatamiento de la posesión adquirida. Ahí obtuvieron la inmortalidad. El bautismo, ¿cierto? El bautismo espiritual no es el bautismo en agua. Ese es el bautismo de Juan. No, el bautismo espiritual, entendiendo que bautismo significa inmersión o sumergir algo dentro de algo, el bautismo espiritual es la inmersión del Espíritu de Cristo en cada uno de los que han oído y creído con fe en el Evangelio. El resultado de que Cristo haya muerto por nuestros pecados, ¿cierto?, ha sido la inmortalidad, la vida eterna. Porque en 1 Juan 5, versículos 10 al 12, el apóstol Juan dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, es decir, el que tiene espiritualmente a Cristo sumergido dentro, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Para que la persona tenga sumergido en su interior al Espíritu Santo, al Espíritu de Cristo, entonces su cuerpo se convierta en templo del Espíritu Santo, la persona tiene que oír el Evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado
y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras, tiene que oír este anuncio y lo tiene que creer con fe, que el resultado de que Cristo haya muerto por los pecados de nosotros ha venido a ser la vida eterna. Cristo dijo en Juan 10:28, yo le doy vida eterna. Cristo dijo en Juan 10:28, yo le doy vida eterna. Pues bien, ¿dónde cumplió esa promesa? Aquí en la cruz. Cuando antes de entregar su espíritu, Cristo dijo, consumado es, y entregó su espíritu, y murió. Juan 19:30. O sea, la vida eterna Cristo ya la consumó. Y la vida eterna la consumó Cristo a través de una sustitución de condena. El alma que pecare esa morirá. Nosotros vamos a pecar hasta que nos muramos, todos. Los del camino ancho, incluso los que entran por el camino, por la puerta estrecha que es Cristo, el camino angosto, también aquí pecaremos hasta que nos muramos. Y no importa qué tipo de pecado sea. No importa que cuando dejemos el estado de niñez, pecamos, ahí quedamos condenados. El alma que pecare esa morirá. La persona pecó, el alma quedó condenada, quedó sentenciada a la muerte. Y ya no importa si de ahí en adelante ya no peca más. Porque penalmente no hay otra forma en que el pecado se condene, sino con la muerte del alma. El alma que pecare morirá. Acá, en el lago de fuego. Entonces, cuando una persona cometió un pecado, ya no importa que después ya no peque nunca más. Ya pecó. Y no hay ninguna otra forma en que penalmente el pecado se condene, sino con la muerte del alma. La persona que nace en este mundo, al igual que yo, todos vamos a pecar hasta que nos muramos. Estando en el camino ancho o incluso entrando por la puerta estrecha, que es Cristo, al camino angosto que va rumbo a la vida. Aquí también pecaremos. Entonces, o todos los pecados los pagaremos nosotros, cada uno de ellos penalmente como se pagan los pecados con la muerte del alma, o ahora creemos, antes que nos muramos, de que Cristo murió, al morir por nuestros pecados nos salvó, los pagó Él. En Juan 8:24, Cristo dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy el que morí por los pecados de ustedes, y así los salvé, entonces en vuestros pecados moriréis. En otras palabras, lo que está diciendo Cristo es, ¿o ustedes creen que hace 2000 años atrás en la cruz yo morí por todos los pecados que ustedes van a cometer hasta que se mueran? Y si no creen eso, entonces los pecados los pagarán ustedes. Porque o los pagan ustedes o los pago yo. El Evangelio dice que Cristo los pagó, todos. Él pagó los platos rotos. Todo nuestro paso por este mundo, todo nuestro caminar desde que nacemos y empezamos a caminar en este mundo. Ya sea que entremos por Cristo al camino angosto, hasta morir pecaremos, o los que siguen caminando por el camino ancho rumbo a la perdición, y al morir van al infierno. Este es el umbral de la muerte. Los seres humanos pecaremos hasta que nos muramos. Y cada pecado penalmente se condena con la muerte del alma. El alma que pecare esa morirá. En Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero la paga del pecado es muerte. No dice la paga de 2 o 3 o 4 pecados. Basta uno. La paga del pecado es muerte. El ser humano, dejando el estado de niñez, pecó. La sentencia contra el pecado es la muerte. Ya se aplicó sobre el alma. Muere el espíritu, va a morir el cuerpo, y la sentencia contra el pecado va por el alma. Y una vez que el alma pecó, dejando el estado de niñez, ya no importa que no peque más. Porque penalmente no hay otra forma en que el pecado se condene, sino con la muerte del alma, en el lago de fuego. Entonces, el Señor está diciendo, en Juan 8:24, ¿o usted cree que los pecados que usted los va a cometer hasta que se muera? Todo lo que usted va a cometer en este paso por este mundo. Antes que usted naciera en este mundo y los empezase a cometer los pecados suyos hasta que usted se muera, yo se los pagué en la cruz. ¿Eso cree usted? Y al creerlo con fe, entonces usted hace efectiva la vida eterna para su alma, va al cielo, tiene acceso al cielo cuando muera, y si no, entonces los pecados los paga usted. Al no creer que se los pague yo, entonces usted morirá en sus pecados. O los paga usted, y entonces usted al morir se va al infierno, a pagarlos ante el juicio ante el gran trono blanco y el lago de fuego. Aquí se pagan los pecados penalmente con la muerte del alma. O usted cree que se los pagó Cristo, entonces usted entra a la vida eterna y va al cielo. O los paga Cristo, entonces usted cree que los pagó Cristo, cree la verdad del Evangelio, entonces usted entra al cielo. O si no, los paga usted y usted entra al infierno. Y va al infierno, que es una antesala en tormento en espera del juicio ante el gran trono blanco. De Apocalipsis 20, 11 al 15. Aquí los pecados se pagan penalmente, con la muerte del alma.
se ejecutan todos los pecados que se cometieron aquí en la vida. Entonces, o los paga usted o los paga Cristo. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo en Juan 8:24. Dice el Señor, de cierto os digo, por eso os dije, que moriréis en vuestros pecados. Moriréis en vuestros pecados. Significa que la persona muere con todos los pecados que cometió, a cuestas, en sus hombros, y va al infierno con todos los pecados que cometió, a esperar su turno, en tormentos, en espera del juicio ante el gran trono blanco. Y aquí se van a ejecutar todos, con la muerte del alma. O la persona cree que todos los pecados que uno va a cometer hasta que se muera, en la cruz del Calvario, hace más de 2000 años atrás, los pagó Cristo. Y si la persona cree esta verdad, porque eso es lo que dice el Evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros, o sea, los pagó. Los pecados que nosotros vamos a cometerlos toda nuestra vida hasta que nos muramos. No había ninguna otra forma en que nosotros fuéramos salvos, sino por sustitución de condena contra la muerte del alma. Aquí lo que se está sustituyendo en la cruz es el alma, todo el tiempo que el alma vive en el cuerpo. Porque todo el tiempo que el alma, nuestra persona, vive en el cuerpo, vamos a pecar contra Dios. Porque en el cuerpo está la inmoralidad, la ley del pecado que está en nuestros miembros, ¿ya? Están los apetitos pecaminosos de la carne. Entonces, el Evangelio es el anuncio de que Cristo murió por los pecados de nosotros. Es una buena noticia de salvación. Porque si Cristo, en vez de nosotros, muere por los pecados de nosotros, entonces nosotros no moriremos por nuestros pecados. Pero si la persona no cree que el resultado de que Cristo haya muerto por nuestros pecados ha sido la vida eterna, no, la salvación de nuestras almas, entonces invalida todo por la incredulidad, entonces la persona tiene que pagar por sus pecados. O los pecados que nosotros cometeremos hasta que nos muramos. Creemos que Cristo los pagó en la cruz, entonces al creerlo con fe, hacemos efectiva la vida eterna que Cristo consumó en la cruz para nosotros y entramos al cielo. Y de lo contrario, los pagamos nosotros. Morimos en nuestros pecados y vamos al infierno. Y no hay ninguna otra posibilidad más. O todos los pecados, cada uno de ellos se condenan penalmente con la muerte del alma, y nosotros los vamos a cometer hasta que nos muramos. ¿Ya? Creemos que Cristo los pagó en la cruz, y si no, entonces tendremos que pagarlos nosotros. Ningún pecado penalmente hablando, esos pecados que penalmente hablando se condenan con la muerte del alma, quedará impune, sin ser condenado debidamente como penalmente se condenan los pecados, con la muerte del alma. De manera tal que, o todos los pecados que nosotros vamos a cometer hasta que nos muramos, creemos de todo corazón que ya Cristo los pagó en vez de nosotros, con la muerte del alma, y si no, entonces los pagaremos nosotros. Pero los pecados se pagan con la muerte del alma. Ningún pecado va a quedar impune penalmente. Todos tienen que ser debidamente condenados con la muerte del alma. La ejecución tiene que ser dada aquí, en el juicio ante el gran trono blanco. O creemos que se dio acá, en la cruz del Calvario. Entonces, el resultado de que Cristo haya muerto por nuestros pecados ha sido la salvación del alma. Y si la persona no lo cree, entonces la persona tendrá que pagar por sus pecados. O los paga Cristo o los pagamos nosotros. Y los pecados no se pagan a media. Porque un solo pecado penalmente igualmente condena el alma a la muerte eterna. De manera tal que todos los pecados que cometeremos hasta que nos muramos, o creemos que los pagó Cristo en la cruz, y así nosotros somos salvos, vamos al cielo, y si no, entonces los pagamos nosotros. Y se pagan los pecados con la muerte del alma, en el juicio ante el gran trono blanco. Entonces el Señor dice, el que creyere en este anuncio, que el resultado de que haya Cristo muerto por nuestros pecados ha sido la salvación del alma, la vida eterna. El que creyere en el Evangelio, y que como resultado de haberlo creído con fe, entonces le fuere sumergido al Espíritu Santo a la persona, fuere bautizado espiritualmente con el Espíritu Santo, el tal será salvo. Y el que no creyere será condenado. Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16. Entonces por eso, en 2 Corintios 13:5 dice el Señor, a través del apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Porque fe es certeza, convicción. Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, uno puede creer en este anuncio. Que cuando Cristo murió por los pecados de nosotros nos salvó del infierno, nos dio vida eterna. Pero creerlo con alguna incerteza. Al creer, pero con incerteza, se está creyendo sin fe. Se está creyendo dudando, objetando. Sí, Cristo nos salvó, pero si yo soy tibio, pero si yo no guardo santidad, pero si yo no persevero, pero si yo no cuido la salvación, pero, poniéndole un pero si yo soy tibio, me omite la boca, entonces yo me voy al infierno. Entonces, creer sin fe es creer con cierta incerteza, con cierta incredulidad. No sirve así, tiene que ser con fe, porque si no, no le sirve al ser humano. Por eso que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, del 1 al 5,
Y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, en el cual estáis en pie, estáis firmes, en el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. A no ser que en vano creísteis. Creísteis, pero sin fe. Entonces, no te sirve porque tiene que ser con fe. Te es vano creer sin fe. Tiene que ser con fe, a no ser que en vano creísteis. Porque os transmití entre las primeras cosas lo que también recibí, que Cristo murió por los pecados de nosotros. Aquí está el anuncio, ponen mucha atención. Aquí está la salvación, que Cristo, en vez de nosotros, murió por causa de los pecados de nosotros, que en la cruz Cristo se lo dejó imputar todos, lo de toda nuestra vida, conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras, y que fue sepultado su cuerpo, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Y al morir Cristo por los pecados de nosotros, a nosotros nos salvó de nosotros tener que ser condenados a la muerte de nuestras almas por los pecados de nosotros. El resultado de esto, para nosotros, ha sido la incondenabilidad, que nosotros no podemos ser condenados a la muerte de nuestras almas por nuestros pecados, porque hay alguien que en sustitución de nosotros murió por los pecados de nosotros, y nadie es condenado 2 veces por los mismos pecados, y Cristo los pagó todos, los de todo nuestro paso por este mundo. Entonces el resultado de esto es que ya Cristo nos salvó, nos dio la vida eterna. Entonces, el que creyere en esta buena noticia de salvación, en el Evangelio, y que como resultado de haberlo creído con fe, entonces yo le sumergiera al Espíritu Santo a la tal persona, fuere bautizado, eso significa, el tal será salvo, y el que no creyere será condenado. Marcos 16, versículos 15 al 16. Entonces el apóstol Pablo en 2 Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos, creyentes en Cristo, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, descalificados en tu fe, que tú creíste pero sin fe. Entonces eso no te permitió. No te permitió entrar por la puerta estrecha al camino angosto, ni tampoco permitió que Cristo entrara dentro de ti. El que tiene a Cristo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 1 Juan 5, versículos 10 al 12. Entonces, ¿estás en la fe para ser salvo o estás en las obras para ser salvo? Si no estás en la fe, entonces estás en las obras para ser salvo del infierno. Para ser salvo del infierno, ¿estás en las obras o estás en la fe? Si estás en las obras, entonces tú no has entrado por la puerta estrecha al camino angosto. No has sido salvo del infierno. Si estás en las obras para ser salvo. Y tampoco Cristo ha entrado a morar dentro de ti. No has sido objeto del bautismo espiritual. No tienes a Cristo. En Romanos 8:9 dice el apóstol Pablo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y para que el Espíritu de Cristo sea sumergido dentro de la persona, Cristo morando dentro de la persona tiene que oír el verdadero evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Y de esa manera, cuando Cristo en vez de nosotros murió por causa de los pecados de nosotros, que en la cruz del Calvario Cristo, por amor infinito a nuestras almas, se los dejó imputar a Él, como dice 1 de Pedro 2:24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, y entonces cuando los tenía todos en la cruz, en su cuerpo, vino la condena. Cristo murió por los pecados de nosotros. Esa palabra por significa en lugar de nosotros, para que nosotros no. Para que nosotros no fuéramos al infierno a pagar por nuestros pecados, el que murió por nuestros pecados fue Cristo, y así nos salvó. Entonces, tienes que creer este anuncio con fe, para que Cristo entre en ti, para que tú puedas entrar por la puerta estrecha al camino angosto, y luego Cristo entre en ti, y quede sellado con el Espíritu Santo, que tengas la vida eterna. Tienes que creer este anuncio con fe. Si lo crees sin fe, entonces vas a estar en las obras. Vas a estar procurando entrar por méritos tuyos a la salvación. No podrás entrar, porque se entra por la fe. O estás en la fe, o estás en las obras, para ser salvo. La justificación para irse al cielo y ser salvo del infierno, es por la fe en el anuncio de que Cristo, cuando murió por nuestros pecados, nos salvó. Fe en la vida eterna que ya Cristo nos dio. Y luego, ya el que ha sido salvo, el que tiene vida eterna, tiene que ser justificado por las obras para ser bendecido en el tribunal de Cristo, en 2 Corintios 5:10. Eso es santificación. Obras que agraden al Señor. Obediencia, obras de obediencia. Pero eso ya no es salvación del alma. Y el alma ya ha sido salva. Entonces tenemos justificación por la fe en el Evangelio, para ser salvo del infierno, para ir a la vida eterna, al cielo, para ser salvo de ir al infierno. Y luego el salvado tiene que ser justificado por las obras, para ser premiado. Justificación por las obras para ser premiado en el tribunal de Cristo, hacia donde todos nosotros los salvados vamos después de morir, al cielo.
tribunal de Cristo de 2 Corintios 5:10. Dice Santiago capítulo 2, el apóstol Santiago, que acaso no fue justificado por las obras nuestro padre Abraham cuando sacrificaba a su hijo sobre el altar. Abraham fue salvo en Génesis 15:6, cuando dice, y creyó y le fue contado por justicia. Ahí Abraham fue justificado, fue salvo. Y creyó y su fe le fue contada por justicia. Génesis 15:6. 7 capítulos más adelante, ya siendo salvo ya Abraham, ahora Dios le pide que sacrifique a su hijo. O sea, le pide obediencia. Y cuando Abraham obedeció, entonces el Señor le dijo, por cuanto esto hiciste, por cuanto me obedeciste y no rehusaste tu hijo, tu unigénito, de cierto te bendeciré. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahí vino la bendición, el premio por obedecer, por santificación, que es una vida agradable a Dios, por obediencia a sus mandamientos, pero no para ser salvo. Entonces la persona tiene que ser salvada, justificada por la fe en el Evangelio, y ahí obtiene la vida eterna, y luego el salvado tiene que ser justificado por las obras, no para ser salvo, sino para ser premiado en el tribunal de Cristo. Entonces las obras no son para salvar, sino para ser objeto de un premio por obediencia en la santificación del que ya ha sido justificado por la fe, ya ha sido salvo de ir al infierno. Entonces la salvación no es por obras, pero la santificación, digamos, que es obras de obediencia, va a ser premiada en el cielo con tesoros, galardones en el tribunal de Cristo. Pero eso es otra cosa. Entonces, el Señor dice, el que creyere en el Evangelio. O sea, el que creyere en el Evangelio significa el que tuviere certeza y convicción de que al morir va al cielo, porque Cristo murió por los pecados de nosotros. El que creyere, tuviere fe en que Cristo nos dio la vida eterna cuando Él murió por nuestros pecados, y que como resultado de haber creído en este anuncio con fe, le fuere sumergido al Espíritu Santo a la tal persona, le fuere bautizado con el Espíritu Santo, el tal será salvo, y el que no creyere será condenado. Recordamos nosotros que Pablo, el apóstol, en Hechos capítulo 19, les pregunta a unos discípulos de Apolo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Los discípulos de Apolo le dijeron, ni siquiera hemos oído que exista tal Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo les dice, ¿y en qué pues fuiste bautizado? ¿En qué fuiste bautizado? Y ellos le dijeron en el bautismo de Juan. El bautismo de Juan es inmersión en agua. Entonces el apóstol Pablo dice, no, Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento. Entonces Pablo les predica el Evangelio, les anuncia que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, el 1 al 5, los creyentes, esas personas, discípulos de Apolo, creen y ahí son bautizados con el Espíritu Santo. O sea, los discípulos de Apolo habían creído, pero en un anuncio diferente, Por eso que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, del 1 al 5, si os asís a la palabra que os prediqué, si ustedes depositan la fe en otro anuncio diferente a este, no sois salvos. Y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, en el cual estáis en pie, en el cual estáis firmes, en el cual sois salvos si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. Porque os transmití entre las primeras cosas lo que también recibí, que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Y que fue visto por Cefas, y después por los 12, después fue visto por más de 500 hermanos de una vez, de los cuales muchos de ellos aún viven y otros ya duermen. Y al final, como un abortivo, se me apareció a mí. Ahí está el anuncio. Cristo murió por los pecados de nosotros. Esa palabra por significa sustitución de condena. En vez de nosotros, Cristo fue condenado a la muerte del alma, para que nuestras almas nunca más sean condenadas a la muerte, porque nadie es condenado 2 veces por los mismos delitos. Nadie paga 2 veces los mismos delitos. Los delitos se pagan una sola vez, y Cristo los pagó en la cruz del Calvario antes de que nosotros naciésemos y los empezásemos a cometer los pecados. Esto es Evangelio. El que crea en el Evangelio, y como resultado de creerlo con fe, le fuere sumergido dentro el Espíritu de Cristo, esa persona será salva. Y el que no creyere, entonces será condenado.